Buen día. Vamos a tratar hoy el tema correspondiente a estimación de incertidumbre de medida, que es el capítulo 3 del curso de metrología e instrumentación. Quisiera empezar con esta reflexión publicada en el CENAM acerca del tema de incertidumbre en los resultados de medida, que dice que la imperfección natural de la realización de las mediciones hace imposible conocer con certeza absoluta el valor verdadero de una magnitud. Toda magnitud lleva implícita una incertidumbre. Y no solo eso, sino que también la expresión del resultado de una medición está completa solo cuando contiene tanto el atributo al mensurando como la incertidumbre del valor de medida asociada a dicho valor. Entonces de aquí concluimos que es muy importante no solo reportar el valor de un mensurando correctamente, sino poder atribuirle una incertidumbre adecuada a esa medición si queremos que nuestro resultado esté absolutamente completo y claro. La incertidumbre en los resultados de medición. Resulta que el resultado de la medición tiene asociado un intervalo de valores en el cual, de acuerdo con la información disponible, podríamos suponer que se encuentra el valor verdadero. Entonces, esto lo dice Castelazo y podemos pensarlo de esta manera. Supongamos que hay una zona de especificación que puede estar definida a partir de una tolerancia de proceso. Y entonces en esa zona de especificación necesitamos que se encuentre nuestro producto. Sin embargo, puede ser que nuestra medición, tal como ustedes la ven ahí, tenga un mensurando Y con una incertidumbre U y por lo tanto cumple con los estándares y entonces se encuentra dentro de la zona de especificación y decimos que nuestro producto entonces está conforme a la zona de especificación. Pero ¿qué pasa en este caso? En este caso tenemos que el mensurando se encuentra dentro de la zona de especificación, pero la incertidumbre me define un intervalo donde una de las porciones del intervalo queda fuera de la zona de especificación. Entonces aquí entramos en un tema de duda, donde tendríamos que analizar si esa medición está asociada a un producto que cumple o no con la zona de especificación. Cuando hay duda, usualmente se considera que está no conforme. Y si se encuentra totalmente fuera, bueno, si está fuera junto con su incertidumbre, podemos decir que ese producto está claramente no conforme porque se encuentra fuera de la zona de especificación. Entonces, por eso es que es importante definir una incertidumbre adecuada. Entre menor sea la incertidumbre, es más fácil poder dictaminar si los productos que se encuentran en los límites o bordes de la zona de especificación inferior o superior se encuentran conformes o no conformes. Esto es una aplicación de la importancia de la incertidumbre en las mediciones. La VIM, el vocabulario internacional de la metrología, define la incertidumbre como un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando a partir de la información que se utiliza. Esto es muy importante porque entonces resulta que muchos procesos pueden tener incertidumbres distintas en función del nivel de conocimiento que tengamos de lo que estamos midiendo. Aquí, por ejemplo, aparece una gráfica donde se muestra el espesor como función del gramaje. El gramaje es la masa por unidad de área que se tiene en el papel. Y pues hay una relación que se puede dar entre el gramaje y espesor. Si uno quiere, puede hacer un análisis a partir de estas variables y establecer correlaciones, pero muchos de los buenos resultados van a depender del nivel y cantidad de información que tengamos a partir del mensurando que nos interesa estudiar. Para expresar los resultados de una medición, se tiene una guía para la expresión de incertidumbre de mediciones. Esta guía se conoce con el nombre de GUM
Esta guía tiene toda una historia y fue desarrollada desde los años 80 y en los años 90 fue pulida un poco más para poder establecer una serie de lineamientos que nos permitan a nosotros establecer un método estandarizado para la estimación de incertidumbre. Esta guía establece lineamientos generales para evaluar y expresar la incertidumbre de las mediciones en todos los niveles de exactitud y campos. Esto implica el mantenimiento y aseguramiento del control de la calidad en producción, la expresión de la conformidad en la aplicación de leyes y regulaciones, la calibración de los equipos de medición para lograr la trazabilidad a los patrones nacionales, incluyendo los materiales de referencia, que son empleados en la parte de metrología química, y el diseño y análisis teórico de experimentos y métodos de medición. Entonces, todo eso abarca básicamente la guía de estimación de incertidumbres GUM. La guía GUM no proporciona instrucciones técnicas específicas y detalladas ni discute la utilización de la incertidumbre del resultado de una medición. Es decir, la GUM no entra en esos detalles, sino que entra más que todo a dar un panorama general y un procedimiento general donde uno debe tener cierto criterio a la hora de poder aplicar el método de estimación de incertidumbre. Ahora quisiera hablarles un poco de la determinación de la incertidumbre requerida. Es importante conocer la tolerancia o error máximo requerido T para el proceso y establecer una incertidumbre expandida meta. Ahora, esto es fundamental entenderlo. Cuando usted va a realizar una medición, es importante que sepa no solamente qué desea medir, sino cuál es el error o tolerancia máxima que usted se admite en esa medición. El poder responder esa pregunta es fundamental para que tengamos resultados convenientes. Entonces, una vez que uno establece ese error o esa tolerancia T, es importante definir una incertidumbre para esa medición, para ver si estamos cumpliendo o no con esa tolerancia. Y se espera que la relación de esa tolerancia con respecto a la incertidumbre sea mayor a 3 al menos. Y de ser posible menor o igual a 10. ¿Podría ser mayor a 10? Sí, podría ser mayor a 10. El tema ahí es que en tu proceso eso no implique un costo económico que no sea justificable. ¿Esto qué significa? Que la incertidumbre máxima que usted debe cumplir en el límite, digamos, en relación tolerancia e incertidumbre debe ser de 3. Por lo tanto, la incertidumbre máxima que usted se puede admitir en un proceso es la tercera parte de esa tolerancia. Veámoslo con un ejemplo. Determine la incertidumbre máxima requerida para un proceso cuyos límites de control superior e inferior son 18 grados Celsius y 23. Es decir, esperamos que siempre el proceso se mantenga dentro de esos dos límites. Entonces, las condiciones de control se podrían escribir como 20,5 más menos 2,5 grados Celsius. ¿Por qué? Porque si usted a 20,5 le resta 2,5 grados Celsius, obtiene el límite inferior 18. Y si a 20,5 grados Celsius le suma 2,5 grados Celsius, obtienes el límite superior de 23 grados Celsius. Entonces, escribiendo las condiciones de control de esta manera, podemos observar que la tolerancia es de 2,5 grados Celsius. Entonces, la incertidumbre máxima la vamos a obtener tomando esta tolerancia de 2,5 grados Celsius y dividiéndola entre 3, obteniéndose que la incertidumbre máxima es de 0,83 grados Celsius. Esta incertidumbre se puede alcanzar fácilmente con un termómetro digital con una resolución de 0,1 grados Celsius. Estos termómetros se pueden adquirir comercialmente y típicamente se pueden calibrar y obtener incertidumbres que rondan por debajo de los 0,5 grados Celsius. Por lo tanto, este tipo de termómetro sería adecuado para poder establecer un control básico bajo estas condiciones. Quisiera ahora centrarme en algunos conceptos básicos
del tema de estadística. Y para ello quisiera mencionar el tema de población. ¿Qué es lo que denominamos nosotros población en estadística? Es la totalidad de las observaciones en las cuales se está interesado. Es decir, es el fenómeno completo con todas las observaciones que queremos estudiar. Y la muestra es un conjunto finito de observaciones obtenidas de una población. Pueden pensar, por ejemplo, en el caso de que usted quiera hacer una elección o una encuesta para una elección presidencial. La población sería el total de votantes, pero una muestra sería una cantidad reducida que sea representativa de la población. Para que una muestra sea útil, debe ser representativa. Usted no necesariamente debe conformarse con una muestra que sea grande, sino que sea suficientemente representativa de la población que usted desea analizar. Matemáticamente, la población se puede caracterizar con dos medidas. Una medida que me caracteriza la tendencia central y una medida que me caracteriza la dispersión. En el caso de la población, la medida de tendencia central es la media y se puede calcular a partir de esa definición que ustedes pueden ver ahí, que es mu, que es la media, es la integral de menos a más infinito de x f de x, donde f de x es la función de densidad de probabilidad a la que yo quiero calcularle la media. Y la desviación estándar, como lo pueden ver ahí, es la raíz cuadrada de la integral de menos infinito más infinito de x menos mu cuadrado por f de x, que nos daría a nosotros un parámetro que caracteriza la dispersión de los valores de la población. Claro, para poder evaluar tanto la media como la desviación estándar, se requiere conocer perfectamente la función de distribución de probabilidad. Cuando uno está trabajando con muestras y no conocemos esa función de densidad de probabilidad, tenemos entonces los estimadores. Estos estimadores que ustedes pueden ver aquí son el promedio, que es un estimador básicamente de la medida de tendencia central, y la desviación estándar muestral, que básicamente caracteriza la dispersión. Estos dos son estimadores insesgados. ¿Qué significa eso? Significa que conforme el número de observaciones en la muestra aumenta, el n tiende a infinito, entonces mi promedio va a tender a parecerse a la media de la población y mi desviación estándar muestral S va a tender a parecerse a la desviación estándar poblacional. Es decir, que si usted tiene una muestra de mayor tamaño representativa, estos dos estimadores, el promedio y la desviación estándar muestral, resultan ser muy convenientes para poder tener una descripción de la población de una manera adecuada. Cuando uno estudia fenómenos estocásticos, las distribuciones de probabilidad son fundamentales y son una descripción de la forma en la cual se distribuyen las probabilidades de los diferentes valores que puede asumir una variable aleatoria. Aquí estamos trabajando con variables aleatorias, variables que pueden cambiar, que no tienen un valor único como las variables determinísticas, sino que tenés una densidad de probabilidad en la cual puede estar el valor medido. Las distribuciones de probabilidad son muy útiles para estimar probabilidades de ocurrencia de la variable dentro de un intervalo matemático. Entonces vamos a revisar algunas de estas distribuciones de probabilidad que estaremos utilizando en este curso. La distribución normal. Esta distribución, conocida por su forma de campana, se le llama también campana de Gauss, es una de las más importantes de la teoría de probabilidad e inferencia estadística. Hay una ecuación que la define, que es esta. Ahí aparece un sigma es desviación estándar, entonces 1 entre sigma raíz de 2pi, por exponencial a la menos x menos mu es la media, cuadrado entre 2 sigma cuadrado. Esa es la función que la define. Y vean que los parámetros
de los cuales es función esta distribución de probabilidad son la media mu y la desviación estándar sigma. Está definida de menos a más infinito, es simétrica, como ustedes lo pueden ver ahí en la curva adjunta. El área bajo la curva es 1, eso es una propiedad de toda distribución de probabilidad. Si se conoce la media y la desviación estándar, la distribución queda totalmente definida y la distribución muestral es normal, aunque la población no lo sea. Eso por el teorema del límite central, ¿verdad? Tiene un promedio mu y la desviación estándar es sigma entre raíz de n. Esa distribución de probabilidad es la más utilizada en la estadística. Ahora podemos ver que realmente la distribución normal no es un único tipo de distribución, sino que lo que tenemos es un conjunto de distribuciones, donde por ejemplo, si nosotros tenemos en el centro el valor convencionalmente verdadero que está marcado ahí con color púrpura o morado, ahí podemos ver que esa distribución en púrpura o morado tiene una gran exactitud y una gran precisión. Pero la que se encuentra en color anaranjado tiene también gran exactitud, pero su precisión ya no es tan buena. Por lo tanto, su exactitud se ve un poco comprometida. Es decir, estamos muy bien a nivel de veracidad, pero tenemos un poquito de problemas en el tema de precisión. Si ustedes analizan la que está en color azul, tenemos poca exactitud y poca precisión. Y en el caso de la que está en color verde es poca exactitud y gran precisión. Es decir, entre más achatada se encuentre la distribución normal, tenemos más problemas de precisión, tenemos una mayor desviación estándar. Entre más alejado se encuentre la media del valor convencionalmente verdadero, tenemos un problema de veracidad. Y para poder obtener una exactitud adecuada, necesitamos tener tanto precisión como veracidad. Otro tipo de distribución que se emplea en la teoría de probabilidad es la distribución rectangular. Esta distribución se usa cuando la probabilidad de que el valor esté dentro del ámbito es de un 100%. Y que esté fuera de ese ámbito es de un 0%. Es decir, podemos garantizar que en medio de dos límites, usted tiene un 100% de probabilidad de que se encuentre un cierto evento y que la probabilidad de ocurrencia de ese evento es igual en cualquier parte del ámbito de la misma, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver ahí la distribución rectangular con límites asimétricos entre A y B. Significa que no hay probabilidad de que el evento ocurra en un intervalo menor a A o mayor a B. La media se encuentra exactamente en el promedio de A y B y está también la distribución rectangular con límites simétricos, que la llamamos distribución rectangular simétrica. En este caso la media es 0 y sus límites se encuentran equidistantes a distancias menos A y más A del valor central. La distribución rectangular viene dada por esta ecuación, que es básicamente 1 entre 2A dentro del rango de menos A hasta A y 0 si se encuentra fuera de ese rango. Esto me permite definir propiedades como por ejemplo que el área bajo la curva tenga que ser exactamente igual a 1, que es una de las propiedades que tienen las distribuciones de probabilidad. Otra de las distribuciones de probabilidad que se emplea mucho en la teoría estadística es la distribución triangular. En una distribución, digamos, de este tipo, nosotros vamos a tener tres valores. Un valor mínimo que es A, un valor máximo que es C y un valor central que lo vamos a llamar moda y que se encuentra en B, se encuentra en el centro, por decir así. La distribución triangular es una distribución de aproximación, especialmente usada cuando no se tiene información real de lo que ocurre en el comportamiento de una variable, ¿verdad? Pero se dispone de información empírica, donde por ejemplo sabemos
que los fenómenos en los extremos son poco probables, en cambio el fenómeno central es sumamente o altamente probable. La ecuación que define la distribución triangular simétrica, que en este caso es la que tiene la media en 0 y los extremos en menos a y a, la pueden ver ahí. Vean que la moda está en 0, ¿verdad? La moda en este caso coincide con la media por ser una distribución simétrica, ¿verdad? Y ustedes pueden ver ahí la ecuación que define básicamente esta distribución de probabilidad, que básicamente son dos curvas lineales, ¿verdad? Una creciente y una decreciente, son dos segmentos de recta lineal bajo los cuales se encuentra un área unitaria. Otro tipo de distribución de probabilidad que se emplea es la distribución U. Esta se emplea cuando hay fenómenos que varían en forma sinusoidal y presenta dos extremos. Este tipo de fenómenos son fenómenos, por ejemplo, en variación de condiciones ambientales. Entonces, estos extremos que nosotros conocemos, que deberíamos conocer en nuestro fenómeno, serían el extremo menos A y más A. Y entonces, por el tipo de distribución, al ser sinusoidal, al tener un comportamiento sinusoidal, hay más probabilidad de que nuestro evento se encuentre sesgado, por decir así, hacia los extremos y menos probable que se encuentre en el centro. Entonces, este tipo de distribución también se utiliza en teoría de probabilidad. La ecuación que la define, ustedes la pueden ver por ahí, ¿verdad? Esta distribución se define tanto en menos A como en A, ya que ahí se encuentran asíntotas verticales. Otra distribución que se emplea mucho es la distribución t-student. Esta no es realmente una única distribución, sino más bien una familia de distribuciones que dependen de un parámetro que se llama el número de grados de libertad, mu. Cuando el número de grados de libertad mu tiende a infinito, la distribución t de student coincide con la distribución normal. Hay una ecuación que la define, ahí se las muestro, donde mu es el número de grados de libertad y aparece además la función gamma, que también ahí se las defino. Básicamente eso es lo que define la función de distribución t de student, y como ustedes lo pueden ver, esta distribución tiene una forma muy similar a la gaussiana. Conforme el número de grados de libertad va aumentando, se reduce un poco la dispersión de la distribución t de student y vamos a tender a que se comporte como una distribución normal. Otra distribución que se emplea mucho es la distribución trapezoidal simétrica. Esta distribución es una familia de distribuciones que se genera a partir de la convolución de dos distribuciones rectangulares. Este tipo de distribución se caracteriza por un parámetro que lo llamamos beta y que corresponde al cociente de la diferencia entre la suma de las distribuciones rectangulares a partir de las cuales se conforma la convolución, es decir, es el cociente entre la diferencia y la suma de esas distribuciones rectangulares realmente. Entonces, si yo tengo dos distribuciones rectangulares, A1 y A2, que son las magnitudes de ellas, yo puedo restarlas, calcular la diferencia entre ellas y calcular la suma entre ellas, calcular ese cociente y eso me da un parámetro beta. Ese parámetro beta es característico para cada tipo de distribución trapezoidal simétrica. Y siempre debe cumplirse que el valor de beta está entre 0 y 1. De hecho, en 0 y 1 son casos degenerados. El caso cuando beta es 0 se da cuando las dos distribuciones de probabilidad que dan origen son de la misma magnitud. Es decir, cuando A1 y A2 son iguales. Cuando se presenta el caso beta igual 0, la distribución trapezoidal simétrica se reduce a una distribución triangular. Por otro lado, el caso beta igual a 1 es un caso de aproximación y se da únicamente cuando el valor de A2 o de A1 también puede ser, es nulo, es decir, cuando una de las dos distribuciones rectangulares prácticamente tiene una magnitud de 0. Cuando el beta vale 1, entonces la distribución trapezoidal simétrica se reduce a una distribución rectangular.
la convolución de dos distribuciones rectangulares iguales, entonces da como resultado una distribución triangular. Entonces uno podría pensar que de alguna manera la distribución trapezoidal simétrica es como un caso más general que incluye tanto a la distribución triangular como a la distribución rectangular. Otro de los conceptos que se emplean mucho en la teoría estadística es el teorema del límite central. El teorema del límite central dice que bajo ciertas circunstancias que se dan normalmente en el mundo de la experimentación, la distribución muestral de la media tenderá a una distribución normal a medida que el número de las componentes se haga más grande con independencia de las distribuciones particulares de las componentes. Eso quiere decir que si yo tengo varios tipos de distribuciones de probabilidad y yo calculo la convolución de todas ellas, aunque tal vez ninguna de ellas sea normal, yo voy a tener que el resultado de esa convolución es una distribución normal. Una condición importante es que varias de las fuentes de incertidumbre deben realizar contribuciones importantes al error general. Es decir, que ninguna de las fuentes de incertidumbre va a predominar sobre el resto. Esto podemos observarlo en estos diagramas. Por ejemplo, si usted tiene 4 distribuciones normales, la convolución de esas 4 distribuciones normales va a ser una nueva distribución normal, exactamente normal, pero con mayor dispersión. Sin embargo, si usted tiene, por ejemplo, 4 distribuciones rectangulares, la convolución va a dar aproximadamente una distribución normal a pesar de que ninguna de las distribuciones originales era normal. Por otro lado, si usted tiene la convolución de distribuciones, por ejemplo, triangular, rectangular, tipo U, eso también va a dar aproximadamente una distribución normal, o hay casos ya extremos donde no necesariamente se cumple el teorema del límite central, que es, por ejemplo, que usted tenga dos distribuciones rectangulares que no sean iguales. Eso va a dar como resultado una distribución trapezoidal. Vamos ahora a comentar el proceso de estimación de incertidumbre. Para ello, quisiera que lo viéramos como un flujo en un proceso. Primer punto que tenemos que tomar en cuenta cuando usted quiere estimar una incertidumbre es que necesitamos definir adecuadamente y de forma precisa un mensurando. Luego que usted tiene el mensurando, definimos una función de medición que es básicamente una ecuación que me relaciona el mensurando con todas las variables de entrada. Luego identificamos las fuentes de incertidumbre. Esa identificación podemos realizarla a partir de un diagrama de causa-efecto, por ejemplo. Luego se cuantifica la variabilidad de cada una de las fuentes y se le asocia una distribución a cada incertidumbre. Para cada una de las incertidumbres se obtiene la incertidumbre estándar. Si es necesario, se estiman correlaciones. Una vez que se tienen las incertidumbres estándar y si fuera el caso las correlaciones, se estima la incertidumbre estándar combinada, que es básicamente como una especie de desviación estándar de mi mensurando. Se elige una probabilidad de cobertura que para efectos de este curso vamos a emplear 95,45%, que es la probabilidad de cobertura empleada frecuentemente en metrología industrial. Se determina si se cumple o no se cumple el teorema del límite central. En caso que el teorema del límite central no se cumpla, entonces hay un procedimiento que uno puede seguir. Uno de los caminos por los que uno se puede ir es estimar los grados de libertad, calcular el número efectivo de los grados de libertad y determinar el factor de cobertura. Esto lo podemos hacer en el tanto haya una incertidumbre por repetibilidad que no sea despreciable. Sin embargo, no es el único camino. Por ejemplo, cuando predomina una distribución que es rectangular, no podemos estimar los grados de libertad. Entonces hay un procedimiento que más adelante vamos a ver que se sigue cuando predomina una distribución rectangular o cuando predominan dos rectangulares, donde tampoco podemos estimar los grados de libertad,
porque nos va a dar un número muy alto, infinito, y no tiene sentido, porque daría la falsa percepción de que se está cumpliendo el teorema del límite central porque el número de grados de libertad es muy alto, cuando no es así. Vamos a ver que eventualmente cuando eso se dé, estos van a ser casos especiales que vamos a calcular con otros procedimientos. Ahora, ¿qué pasa si sí se cumple el teorema del límite central? Bueno, determinamos directamente el factor de cobertura y a partir de una distribución normal, porque al cumplirse el teorema del límite central, estamos garantizando que mi incertidumbre estándar para el mensurando es normal. Con eso, entonces procedemos a calcular la incertidumbre expandida y de esa manera ya tendríamos una incertidumbre asociada a mi resultado de medida. Empecemos definiendo ese primer paso, que es el mensurando, ¿verdad? ¿Qué es el mensurando? El mensurando es la magnitud particular que está sujeta a medición. Y es importante cuando usted va a definir el mensurando preguntarse, ¿qué es lo que se desea medir? ¿Para qué se desea medir y con qué nivel de exactitud lo desea medir? La exactitud con la que uno desea medirlo es fundamental porque también va a estar asociada a la probabilidad de cobertura. Entonces, por ejemplo, si yo realicé una medición de un espesor de una placa y me dio 0,102 milímetros y la incertidumbre con una probabilidad de cobertura es 0,005 milímetros, yo estoy estableciendo que esa incertidumbre es una incertidumbre estándar y que está asociada a una probabilidad de cobertura de 68,27%, que es básicamente una desviación estándar. Puede ser que esa probabilidad de cobertura usted sienta que sea muy baja, porque solamente el 68% aproximadamente de las mediciones se encuentran dentro de ese intervalo. Y hay cerca de un 32% de las mediciones que están fuera de ese intervalo. Por otro lado, si usted decide emplear una probabilidad de cobertura mayor de un 95,45%, resulta que el espesor de placa ahora se reporta con una incertidumbre que es el doble. Pero esa mayor incertidumbre me permite a mí tener mayor confianza en el intervalo con el que yo voy a estar trabajando. Por eso es que la probabilidad de cobertura es importante. Y uno podría incluso utilizar una probabilidad de cobertura mayor, ¿verdad? Sin embargo, en metrología industrial, típicamente emplear un 95,45% de probabilidad de cobertura es más que suficiente. Bueno, ese es el primer paso, definir el mensurando. El segundo paso consiste en definir la función de medición, es decir, hay que tratar de convertir ese mensurando a partir de una serie de suposiciones originadas desde la representación limitada de las variables de entrada y de un modelo físico en una ecuación. Entonces, básicamente en metrología siempre trabajamos con modelos matemáticos. Cuando ese modelo matemático usted puede hacerlo o convertirlo de tal forma que la variable asociada al mensurando y quede en función de las variables de entrada x1, x2, xn. Cuando logramos hacer eso, hemos construido entonces la función de medición bajo la cual vamos a realizar la estimación de la incertidumbre. Este es el ejemplo de una función de medición. Las funciones de medición podrían ser más complejas o menos complejas dependiendo de la exactitud requerida propia de la medición. Entonces, por ejemplo, si uno quisiera calcular la potencia emitida por un dispositivo electrónico, ¿verdad? Podríamos calcularla simplemente en función de la tensión y en función de la resistencia como tensión al cuadrado entre resistencia. Sin embargo, si usted quiere un modelo que sea más exacto porque necesita una menor incertidumbre, podríamos incluir entonces una función de medición donde la resistencia dependa de la temperatura y entonces necesitaríamos conocer coeficientes distintos como alfa, como beta, como un R nominal y un R a 20 grados Celsius que permita realizar una corrección de ese valor de resistencia a temperaturas distintas a los 20 grados Celsius. Entonces resulta que la definición de tu función de medición depende de lo que usted quiera medir.
Voy a darles algunos ejemplos de funciones de medición. Por ejemplo, hay una función de medición que me permite a mí calcular la densidad del aire como función de la temperatura, de la humedad relativa y de la presión atmosférica, que es esa que ustedes pueden ver ahí. En este ejemplo, la magnitud de salida es la densidad del aire. Las magnitudes de entrada serían la temperatura, la humedad relativa y la presión atmosférica. Otra de las funciones de medición que se emplean mucho en metrología es la ecuación de Tulin, que se emplea para el cálculo de la aceleración de la gravedad local como función de la latitud y de la altura ortométrica. Entonces, este es un ejemplo donde la magnitud de salida es la gravedad local y las magnitudes de entrada son la latitud y la altura ortométrica. A modo de ejemplo, quisiera que viéramos el siguiente para ver cómo se calcula adecuadamente un mensurando. Entonces, consideremos que usted tiene un recinto donde usted registra condiciones ambientales y se desea conocer la densidad del aire a partir de 5 series de datos. Esto es muy importante. Las series de datos son tomadas en forma simultánea, es decir, donde dice la número de medición 1, aparecen 3 valores, uno en temperatura, uno en humedad relativa y uno en presión atmosférica. Esos 3 son tomados en el mismo instante de tiempo. Es decir, que esos 3 datos están correlacionados en el tiempo, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, si yo tengo 5 series de datos, cada grupo de 3 datos de temperatura, humedad y presión están simultáneamente medidos. Entonces me piden hallar el mejor estimador de la densidad del aire. Bueno, ya conocemos la ecuación que define la densidad del aire, que se la definí en la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que hay que hacer es para cada una de las series de datos se calcula la densidad del aire empleando la temperatura, humedad y presión atmosférica respectiva. De tal manera que ustedes calculan 5 densidades del aire. Cada una está asociada a una de las series de datos de medición. Luego, esas 5 mediciones de la densidad del aire, que las resumo en la última columna, ustedes las promedian. Se calcula el promedio de estas 5 mediciones y se obtiene como resultado 1,014582 kilogramos por metro cúbico. Adicionalmente, yo le calculé la desviación estándar a esas 5 mediciones porque es un parámetro adecuado y conveniente para medir eventualmente la dispersión. Entonces lo tengo ahí calculado. Adviértase que hay un error común que se comete en este tipo de cálculos. Por ejemplo, en este caso, un error sería calcular la densidad del aire a partir de los promedios de temperatura, humedad y presión. Si usted llega y toma los promedios de temperatura, humedad y presión, que son 1974, 47,8 y 856,8, y con ellos calcula la densidad del aire, vas a obtener un valor que no es el correcto, porque de alguna manera no estamos considerando toda la variabilidad del proceso. Entonces, este enfoque de calcularlo solamente con base en los promedios, calcular la densidad del aire con base en los promedios, es absolutamente incorrecto para mediciones como esta, donde tenemos series de datos correlacionadas en el tiempo. El paso que sigue es la identificación de las fuentes de incertidumbre. La identificación de las fuentes de incertidumbre puede realizarse utilizando un diagrama de causa-efecto. Se inicia con una expresión básica en el cálculo de la incertidumbre y lo que hacemos es añadir, como en espinas de pescado, por decir así, todas las diferentes fuentes de incertidumbre que pueden estar asociadas a un mensurando. Y eso resulta ser bastante conveniente en muchos ejercicios. Es recomendable que cuando usted haga la identificación de cada una de las fuentes de incertidumbre, cuantifique el valor de la incertidumbre, o sea, le ponga un valor y además le asigne una distribución de probabilidad en la medida de lo posible. La identificación de estas fuentes de incertidumbre se pueden deber a muchos fenómenos. Por ejemplo,
Una definición incompleta del mensurando. Si usted el mensurando no lo define bien, puede introducir una incertidumbre por esa definición incompleta. Una realización imperfecta de la definición del mensurando, es decir, usted tenía una definición, pero a la hora de poder realizar la experimentación no podemos utilizar o no podemos realizarla en la misma forma en que se definió. Cuando hay un muestreo no representativo del mensurando, entonces eso es importante, y no solo en muestreos no representativos, sino en muestreos también limitados. Cuando usted tiene, por ejemplo, una cantidad de datos limitada, también eso le añade una incertidumbre. Un conocimiento inadecuado de los efectos de las condiciones ambientales de la medición o medición imperfecta de las condiciones ambientales, y un sesgo individual en la lectura de los instrumentos con indicación analógica. Todas esas son posibles fuentes de incertidumbre. Otras incertidumbres podrían ser la resolución finita o umbral de discriminación de un instrumento. Los instrumentos de medida tienen una limitación a nivel de la cantidad de dígitos decimales que usted puede leer, y eso está asociado con la resolución del instrumento. Y también, depende de cómo funcionen, hay un umbral de discriminación. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Luego tenemos los valores inexactos de los patrones. Cuando un patrón tiene inexactitudes ahí, deben ser consideradas como parte de las incertidumbres. Los valores inexactos de las constantes y otros parámetros obtenidos de fuentes externas y usados en el modelo matemático. Por ejemplo, cuando usted toma datos de Codata, esos tienen una incertidumbre asociada. Aproximaciones y suposiciones incorporadas al modelo de la medición y variaciones en observaciones repetidas del mensurando en condiciones idénticamente aparentes. Entonces, todo eso debe ser considerado como fuentes de incertidumbre. Ahora, para cuantificar la incertidumbre existen dos tipos de métodos. Hay un método que se llama la evaluación tipo A, que está basado en análisis estadístico de datos, y está el que se llama evaluación tipo B, que es todas las demás formas que uno tiene para estimar la incertidumbre a partir de una distribución de probabilidad. Ambos tipos de evaluaciones se basan en distribuciones de probabilidad y el uso de varianzas y desviaciones estándar para su cuantificación. Vamos a hablar del método de cuantificación de la incertidumbre, de evaluación de la incertidumbre tipo A. En este método, la incertidumbre estándar se obtiene de una función de densidad de probabilidad derivada desde la distribución de frecuencias observadas, lo que implica la elaboración estadística de las series de mediciones. La magnitud de entrada, digamos, en el caso que usted tenga una serie de datos de mediciones independientes que sea por lo menos mayor a 7 datos, que es lo ideal, bajo condiciones de repetibilidad, se puede calcular a partir de la desviación estándar experimental de la media de la muestra. Es decir, se toma la desviación estándar muestral y se divide entre la raíz cuadrada del número de datos. Eso me va a dar a mí una estimación de la incertidumbre estándar de un promedio de mediciones independientes. ¿Podría ser aplicado para menos de 7 mediciones? Sí, se puede aplicar, aunque no es lo ideal, pero sí se puede aplicar. Sin embargo, se recomienda que por lo menos el número de mediciones en condiciones de repetibilidad sea de al menos 7. Entonces, por ejemplo, halle la incertidumbre por repetibilidad de la densidad del aire que calculamos en el ejemplo 2. A pesar de que no tengo 7 mediciones, se puede emplear este método, no hay problema. Entonces, el promedio de las 5 mediciones y su respectiva incertidumbre estándar están ahí. Había dado 1,014582 kilogramos por metro cúbico la densidad del aire, y la desviación estándar había dado 0,001965 kilogramos por metro cúbico. Entonces, la incertidumbre por repetibilidad no es más que tomar la desviación estándar y dividirla entre la raíz del número de datos. Entonces me queda ese valor de 0,000879 kilogramos por metro cúbico. Esa sería la incertidumbre estándar por repetibilidad asociada al promedio de la densidad del aire.
En este método de evaluación tipo A existen otros enfoques. La evaluación de la incertidumbre también se puede realizar mediante el análisis estadístico de los datos de un diseño experimental, empleando la técnica del análisis de varianza o ANOVA. Mediante este análisis se pueden separar y estimar la incertidumbre debido al efecto de una o más variables en específico. Mediante este análisis se puede determinar si la contribución de esta variable con respecto a los errores aleatorios es o no es significativa. La técnica del ANOVA ya la hemos visto en el capítulo anterior. El ANOVA, para poder aplicarlo, se requiere de algunas consideraciones para su desarrollo. Primero, debe cumplirse que las varianzas sean homogéneas entre los tratamientos o entre los analistas. Eso podemos comprobarlo a partir de una prueba de Cochrane. Y también que los errores experimentales se distribuyan normal e independientemente, ¿verdad? Esas son condiciones para que el análisis de varianza pueda ser aplicado. Entonces, en el análisis de varianza elaboramos un cuadro de variación similar al que está acá. Calculamos básicamente una relación entre dos varianzas, ¿verdad? La varianza asociada al efecto entre grupos, la varianza asociada al efecto dentro de grupos y la relación entre ellas la denominamos FC o valor de FC, ¿verdad? El valor de F calculado. Ese valor de F es comparado contra un valor crítico, FC. O sea, uno calcula un F, que es la relación entre la varianza de los factores y la varianza por efecto aleatorio, y esa variable F, o ese factor F, ese resultado lo comparamos con el valor crítico de FC, que lo obtenemos definiendo un nivel de significancia, que podría ser el 1%, o podría ser el 5%, o podría ser otro, dependiendo de cómo queramos realizar la prueba, ¿verdad? El nivel estricto en que queramos realizar la prueba. Si el valor del F es mayor que el crítico, se asegura para un nivel de significancia dado que los efectos debidos al factor de estudio son significativamente mayores que los efectos aleatorios. Y de ser así, entonces podemos decir que hay una diferencia significativa entre los tratamientos. De todo esto se calcula una incertidumbre que la llamamos desviación mancomunada, que es básicamente la suma de cuadrados total entre el n-1, donde el n mayúsculo es el número total de datos, o sea, el kn-1 de nuestra matriz de ANOVA. Entonces aquí podemos hablar de la desviación estándar ponderada o histórica. Para sistemas de medición que están bajo control estadístico, es decir, que el valor de F esté por debajo del crítico, la incertidumbre se puede estimar utilizando la magnitud histórica o ponderada de la desviación estándar. Entonces uno calcula la desviación estándar ponderada y la divide entre raíz de n. En caso que usted tenga una serie de datos, ¿verdad? Si usted quiere saber solo la incertidumbre para una única réplica, pues no la divide entre raíz de n. Para sistemas de medición donde existe una variación significativa debido al tratamiento, es decir, donde el F calculado es mayor que el crítico, la incertidumbre se puede obtener utilizando la desviación estándar de las medias de los tratamientos. Entonces, para cada tratamiento, digamos, si uno va a utilizar solo un tratamiento, la incertidumbre estándar es igual a esa desviación estándar de tratamientos. Si van a participar varios analistas o varios tratamientos, dividimos entre raíz de K, donde K es el número de tratamientos. Todo esto lo hemos cubierto en el capítulo 2. Entonces, los detalles y ejemplos de toda esta parte los pueden revisar ustedes en el material del capítulo 2. El método de evaluación de incertidumbre tipo B es diferente. Aquí la incertidumbre estándar ya no se obtiene a partir de series de datos estadísticos, sino a partir de una función de densidad de probabilidad que vamos a suponer y que va a estar basada en un conjunto de información confiable de cómo ese evento va a ocurrir. Usualmente la llamamos simplemente probabilidad subjetiva y está basada un poco en la experiencia. ¿Qué tipo de información se emplea para estimar la evaluación tipo B?
Bueno, se pueden emplear datos de mediciones previas. Se puede emplear la experiencia o conocimiento general del comportamiento y propiedades de los equipos de medición, incluyendo los materiales de referencia. Se pueden emplear las especificaciones del fabricante, los datos provenientes de la calibración u otras certificaciones. Entonces, cuando yo tengo un certificado de calibración, tengo información a partir de la cual puedo obtener datos. Las incertidumbres asignadas a los datos de referencia en manuales u otras fuentes. Entonces, vamos a ir viendo cada una de las distribuciones de probabilidad y cómo pueden ser aplicadas en la evaluación del método tipo B. Por ejemplo, si tu evaluación, digamos, es tipo B y usted está suponiendo que tu distribución, o usted sabe que su distribución es normal, usualmente se conoce el valor de la incertidumbre U y el factor de cobertura. Y ese factor de cobertura tiene asociada una probabilidad de cobertura. Entonces, lo que hacemos es tomar la incertidumbre y dividirla entre el factor de cobertura para recuperar la incertidumbre estándar. La incertidumbre que usualmente se aplica, digamos, en este tipo de enfoque es la incertidumbre asociada a certificados de calibración, donde muchas veces sigue una distribución normal. A modo de ejemplo, quisiera que consideraran este. Supongamos que se tiene un termohigrómetro cuyo certificado de calibración muestra la siguiente información, donde la incertidumbre expandida se sabe que sigue una distribución normal con K igual 2 para una probabilidad de cobertura del 95,45%. Entonces nos dan la indicación de un higrómetro, el valor de referencia o el patrón, digámoslo así. La diferencia entre ellos se conoce con el nombre de error de indicación y ese error de indicación es reportado con una incertidumbre. Entonces lo que me piden a mí es hallar la incertidumbre máxima asociada a la calibración. Para resolver este problema, ustedes lo que hacen es que para cada una de las indicaciones del higrómetro se toman el valor absoluto del error de indicación y se le suma la incertidumbre expandida. Entonces ahí se obtiene 1,6, 1,6, 1,3, 2,4 y 3,1. Se toma el valor máximo, eso por un principio que se llama el principio de máxima entropía. Si usted dentro de un certificado tiene una serie de valores, tomamos el valor máximo, que es el valor que de alguna manera es el más pesimista de todos y el que me permite tener un enfoque más conservador en la estimación de incertidumbre. Y luego tomamos ese valor que lo llamamos incertidumbre expandida por calibración, ese de 3,1, lo dividimos entre el factor de cobertura que se nos decía previamente que es 2 y me da que la incertidumbre estándar por calibración es de 1,55%. Muy bien. Otra de las distribuciones que se emplean es la distribución rectangular en este método de evaluación tipo B, para lo cual es importante saber cómo determinar la incertidumbre estándar. La incertidumbre estándar se puede determinar de esta manera, o el semi-intervalo A entre raíz de 3, que es la distancia que hay de la media a cada uno de los extremos, o bien el intervalo completo desde menos A hasta A, que sería de amplitud D, dividido entre raíz de 12. Ambas ecuaciones son equivalentes. ¿Qué fenómenos se pueden modelar mediante una distribución rectangular? Bueno, ejemplos típicos son la resolución de un instrumento digital o la información técnica sobre las tolerancias de un instrumento. Entonces, veamos un ejemplo. Supongamos que usted realiza 10 mediciones de la temperatura en un líquido dentro de un matraz. Un matraz es un recipiente volumétrico que se utiliza para el aforo. El valor máximo registrado fue de 20,63 grados Celsius y el mínimo de 19,78 grados Celsius. Halle la incertidumbre estándar por gradiente. El gradiente es básicamente la incertidumbre asociada al cambio de temperatura que se puede dar debido a la variación de las condiciones ambientales externas. Entonces, la incertidumbre estándar se calcula suponiendo que las mediciones siguen una distribución rectangular simétrica.
Entonces, como yo tengo el valor máximo y el mínimo, calculo la amplitud o diferencia entre ellas y la divido entre raíz de 12. Y eso me da una incertidumbre del gradiente de 0,245 grados Celsius. Es importante advertir que de tomar este enfoque, el mejor estimador de la temperatura no es el promedio de las 10 lecturas, sino el promedio entre la lectura máxima y mínima, que si ustedes las promedian va a ser de 20,205. Esto es importante porque estamos considerando que estas 10 mediciones siguen una distribución rectangular y no una distribución normal, porque si fuera normal, el enfoque que estaríamos empleando sería el enfoque tipo A, que ya fue explicado en un caso anterior donde se calculaba la desviación estándar experimental de la media. Ahora, ¿por qué utilizamos aquí este otro enfoque y no el anterior? Bueno, es una cuestión de criterio. El tema es que los gradientes no necesariamente son totalmente aleatorios, sino que pueden tener una variación sistemática. Entonces, un enfoque de distribución rectangular podría ser más conveniente. Aquí tenemos otro ejemplo, que es básicamente una balanza digital con capacidad de 1000 gramos y una división de escala de 0,1 gramos para pesar una carga. Entonces nos piden hallar la incertidumbre estándar por resolución. Entonces se coloca una carga, la carga dio 32,2 gramos, pero queremos saber cuál es la incertidumbre por resolución. En este caso, la incertidumbre por resolución se calcula considerando que sigue una distribución rectangular simétrica. Entonces tomamos el valor de la división de escala de 0,1 gramos, lo dividimos entre raíz de 12 y eso nos da 28,9 miligramos. Esa sería la incertidumbre estándar por resolución. Como ejemplo adicional tenemos el de esta regla, donde se emplea una regla rígida para medir el ancho de un billete. Se puede apreciar que la medición da como resultado 6,75 centímetros. Entonces, hallar la incertidumbre estándar por apreciación suponiendo una apreciación a simple vista. Entonces, la mínima variación perceptible a simple vista en esta regla particular, porque en otra puede ser distinta, es de 0,5 milímetros, es decir, es de medio milímetro. Por lo tanto, la incertidumbre estándar se toma tomando la división de escala y dividiéndola entre raíz de 12, dando como resultado 144 micrómetros, ya convirtiéndolo a micrómetros, ¿verdad? Ese sería un ejemplo de aplicación de una distribución rectangular. Aquí tenemos otro ejemplo de aplicación de una distribución rectangular, que es que se emplea la ecuación de Tulin para conocer la gravedad en un lugar donde la latitud es de 9 grados 56 segundos 9 grados 56 minutos 12 segundos y la altura ortométrica es de 1225 metros. Entonces, se nos pide hallar la incertidumbre estándar por error de la ecuación, sabiendo que dicha ecuación tiene un error de 0,01%. Entonces aquí tenemos la ecuación de Tulin, luego tenemos los valores de la latitud y la altura ortométrica correspondientes, se obtiene el valor de gravedad local respectivo, se calcula el error de la ecuación respectivo, y ese error es el 0,01% del valor de gravedad local, como ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Y como vamos a considerar que sigue una distribución rectangular simétrica, simplemente tomamos ese error, que lo estoy llamando EMP, y lo divido entre raíz de 3. ¿Por qué entre raíz de 3 y no entre raíz de 12? Porque este es un más menos, es unidireccional. Entonces nos da como resultado que la incertidumbre por error de la ecuación de Tulin es de 0,000565 metros por segundo al cuadrado. Un ejemplo más de la aplicación de la distribución rectangular se da en la expansión térmica. Para ello, supongamos que se desea hallar la incertidumbre máxima por expansión térmica asociada a la medición de una regla de 50 centímetros fabricada en acero con un coeficiente de expansión lineal de 10,5 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, suponiendo que el mensurando también está fabricado en acero y que la diferencia de temperatura entre el mensurando y la regla no es de más de 5 grados Celsius.
Entonces, empleando el principio de máxima entropía, se tiene que la longitud máxima de la regla, se toma la longitud máxima de la regla y se calcula la variación por expansión térmica. Es posible que nosotros empleemos la regla en mediciones más cortas, pero vamos a utilizar la mayor para quedar cubiertos en el caso extremo. Entonces calculamos con la longitud de 50 centímetros, son 500 milímetros, el coeficiente de expansión lineal y el cambio de temperatura nos da 0,02625 milímetros. Considerando que esta incertidumbre sigue una distribución rectangular simétrica, entonces tomamos este valor y lo dividimos entre raíz de 3, porque esta expansión puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo, se divide entre raíz de 3, es unidireccional y nos da una incertidumbre de 15,15 micrómetros. Ahora vamos a ver la distribución triangular. En este enfoque de evaluación tipo B, si uno desea calcular la incertidumbre estándar asociada a una distribución triangular, basta con tomar el semi-intervalo y dividirlo entre raíz de 6 o el intervalo completo y dividirlo entre raíz de 24. Un ejemplo típico donde se aplica la distribución triangular es, por ejemplo, en las tolerancias de instrumentos volumétricos y en algunos instrumentos analógicos. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un matraz de 100 mililitros clase B, como el que ustedes pueden ver ahí, cuya tolerancia, bueno, los matraces tienen dos clases de, digamos, de exactitud a nivel de cristalería, pueden ser A o pueden ser B. Los de A tienen un mayor nivel de exactitud que los B. En este caso, este es un matraz clase B, cuya tolerancia es de 0,2 mililitros y nos piden a nosotros hallar la incertidumbre estándar asociada al aforo. Entonces, en este tipo de recipientes volumétricos ya conocemos el valor de la tolerancia. Entonces simplemente tomamos el valor de tolerancia de 0,2. Aquí se expresa en centímetros cúbicos. ¿Por qué no en mililitro? Porque el mililitro no es una unidad que uno utilice en contexto técnico, no es recomendada. Entonces mejor se emplea el centímetro cúbico. 0,2 centímetros cúbicos entre raíz de 6 nos da 0,0816 centímetros cúbicos, que sería la incertidumbre estándar asociada a la tolerancia de ese matraz. Otro ejemplo donde se emplea la distribución triangular es este. Es el ejemplo del cálculo de la deriva. Entonces supongamos que se lleva el control de la corrección de un patrón de masa y se presentan los siguientes resultados en la variación a lo largo del tiempo. Realmente esto es un patrón de temperatura, no es de masa, ¿verdad? Entonces, halle la incertidumbre estándar por deriva si se sabe que el proceso de medición tardará 10 minutos y se supone que esta variación se mantendrá lineal en el tiempo. Repito, hay un error mío, eso es realmente variación de temperatura, es un patrón de temperatura. Entonces tenemos que se hacen mediciones durante 5 minutos, desde 0 hasta 5 minutos, y se va midiendo una corrección. Esa corrección la medimos en milikelvin, al principio 2,5, después 5, después 7,5, después 10, 12,5 y 15 milikelvin. Y lo que queremos es saber cuál será la variación al cabo de 10 minutos. Entonces se puede observar que en cada minuto la variación es de 2, milikelvin, es decir, hay una deriva en tiempo corto de 2,5 milikelvin por minuto. Y esta variación sigue un comportamiento lineal. Cuando el comportamiento es lineal, usted la puede modelar como una distribución triangular. Al cabo de 10 minutos por 2,5 milikelvin por minuto me da 25 milikelvin, que es 0,025 grados Celsius. Y como estamos considerando que sigue una distribución triangular, eso lo dividimos entre raíz de 6 y nos da 0,01021 grados Celsius. Veamos ahora otro tipo de distribución que se puede asumir también, que es la distribución U. Cuando usted asume una distribución U, la incertidumbre estándar es el semi-intervalo entre raíz de 2 o el intervalo completo entre raíz de 8. Un ejemplo típico donde se emplea este tipo de distribución es, ahí dice instrumentos volumétricos y analógicos, eso no es cierto, es básicamente en fenómenos de variación sinusoidal, léase eso correctamente, es en fenómenos donde ustedes tienen variación sinusoidal. Entonces,
En un laboratorio donde se realizan calibraciones de instrumentos de metrología dimensional, se puede considerar que las condiciones ambientales varían de manera cíclica siguiendo una función sinusoidal. Los valores máximo y mínimo registrados a partir de un registro histórico corresponden a 17,6 y 23,8 grados Celsius. Se nos solicita hallar la incertidumbre estándar asociada a esta variación. Entonces ahí podemos ver una gráfica de cómo va cambiando entre 17,6 grados Celsius y 23,8, y para poder hallar la incertidumbre estándar asociada a esta variación, entonces lo que hacemos es calcular el semi-intervalo A, que es el valor máximo menos el mínimo entre 2, me da 3,10 grados Celsius. Y como lo voy a modelar como una distribución tipo U, entonces la incertidumbre estándar va a ser el valor de 3,10 dividido entre raíz de 2, me da 2,19 grados Celsius. Ahora, una vez que ha estimado las incertidumbres estándar, lo que hacemos es calcular una incertidumbre estándar combinada. Entonces se emplea esta ley que se denomina la ley de la propagación de incertidumbre, que me dice que la incertidumbre estándar combinada al cuadrado es igual que la sumatoria de cada una de las incertidumbres al cuadrado por su coeficiente de sensibilidad, que es esa derivada parcial de f respecto a x sub i, y una serie de términos asociados a la correlación. Ahora, una vez que hemos calculado esa varianza, lo que hacemos es extraer la raíz cuadrada y obtenemos lo que se denomina incertidumbre estándar combinada. Para calcularla vamos a ver algunos casos. El caso 1 que vamos a analizar es cuando la función de medición que yo tengo es lineal y no tiene argumentos correlacionados. En este caso, todos los coeficientes de sensibilidad son iguales a 1 o menos 1, y simplemente lo que hacemos es hacer una suma geométrica de las incertidumbres. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que se realiza una medición con un termómetro cuya incertidumbre por calibración es de 0,35 grados Celsius. Con un factor de cobertura K igual 1,96 para una distribución normal y un 95% de probabilidad de cobertura. Su deriva entre calibraciones es de 0,2 grados Celsius y la desviación estándar histórica es de 0,78 grados Celsius basada en 17 datos. Es decir, usted realizó 17 mediciones y obtuvo esa desviación estándar. Halle la incertidumbre estándar cuando el usuario realiza una única medición. Es decir, yo llego y solo voy a realizar una medición porque ya yo tengo los datos de todo un histórico de 17 mediciones anteriores y quiero saber la incertidumbre estándar. Entonces la función de medición que se plantea es la siguiente. La temperatura es igual a la temperatura promedio más una corrección por calibración, una corrección por deriva y una corrección por repetibilidad. Esas correcciones tienen valores de 0, pero aportan incertidumbre. Entonces, cuando usted calcula cada una de esas incertidumbres de esas correcciones, tenemos que la de calibración es normal, por lo tanto es la expandida entre el factor de cobertura, 0,35 grados Celsius entre 1,96, eso me da 0,179 grados Celsius. Luego la deriva, que es de 0,2, vamos a suponer que sigue una distribución rectangular, la divido entre raíz de 3. ¿Por qué entre raíz de 3? Porque es unidireccional, o sea, puede ir hacia arriba o hacia abajo, lleva un más menos. Lo divido entre raíz de 3, me da 0,115 grados Celsius. Y la histórica, en este caso la de repetibilidad, como solo realicé una medición, es de 0,78 grados Celsius entre raíz de 1, me da 0,780. La incertidumbre estándar combinada no es más que la suma geométrica. ¿Qué es la suma geométrica? Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces, cuando yo llego y hago la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, me da que la incertidumbre estándar combinada es de 0,808 grados Celsius. Adviértase que las incertidumbres se suman siempre geométricamente. Bueno, el siguiente caso que vamos a ver es cuando la función de medición no es lineal y tampoco tiene argumentos correlacionados. El caso más general es cuando tenemos, digamos, una función a la cual yo le puedo determinar los coeficientes de sensibilidad con una derivada parcial con respecto a cada una de las variables, y hay un caso que se puede aplicar
que es el caso muy particular, que es cuando usted tiene una función de medición conformada por productos y cocientes, que se usa este caso que vemos ahí, donde eso del y sub i se refiere básicamente al exponente que nosotros estamos asociando a cada uno de los términos de la función, como lo vamos a ver en un próximo ejemplo. Entonces retomemos el ejemplo 2 del cálculo de la incertidumbre estándar de densidad del aire. Para ello vamos a considerar una información respecto a las variables medidas. Entonces usted tiene que tener más información. Vamos a suponer que yo le digo a usted las incertidumbres por calibración de temperatura, humedad y presión, todas con un factor de cobertura K igual 2 para una probabilidad de cobertura del 95,45%. Entonces tomo las incertidumbres expandidas, yo se las doy, 0,4 grados Celsius, 3,2% y 1 hectopascal, y las divido entre el factor de cobertura K igual 2. Vamos a suponer que la temperatura y la humedad relativa presentan una deriva, pero la presión atmosférica no registra deriva. Entonces, incluyo la incertidumbre por deriva de 0,5 grados Celsius entre raíz de 3 porque la considero como una distribución rectangular. Vea que esta es una deriva en tiempo largo, deriva entre calibraciones, por lo tanto no la puedo considerar triangular. Lo mismo la deriva de la humedad relativa, porque vamos a suponer que es una deriva instrumental entre una calibración y la siguiente calibración en tiempo largo. Entonces lo divido entre raíz de 3, obtengo los valores de deriva instrumental, que son 0,289 grados Celsius para temperatura y 2,31% para humedad relativa. Y luego la incertidumbre por repetibilidad, que no es más que la desviación estándar experimental de la media, que ya la habíamos calculado con anterioridad, y me da 0,000879 kilogramos por metro cúbico. Nótese que yo tengo 6 incertidumbres aquí, ¿verdad? 6 incertidumbres aquí. 3 de calibración, 2 de deriva y 1 de repetibilidad. Todavía me falta calcular una, que es la incertidumbre relativa por ecuación. Cuando usted emplea la ecuación de densidad del aire y usted se va a la referencia de esta ecuación, te dice que simplemente el utilizar esta ecuación aporta una incertidumbre al proceso. Es como un peaje, como un impuesto que usted tiene que pagar por el simple uso de la ecuación. Y entonces hay una incertidumbre adicional que usted siempre va a tener que incluir, que es de 6,74 por 10 a la menos 4 relativa. Relativa significa que tenemos que multiplicarla por la densidad del aire que usted midió para obtener el valor de la incertidumbre estándar. Y ahí está, 0,000689. Ahora, ¿cómo calculamos la incertidumbre estándar combinada? Bueno, vamos a enunciar la ley de la propagación de la incertidumbre sin considerar variables correlacionadas. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo se emplean los coeficientes de sensibilidad tanto en temperatura como humedad como presión por sus respectivas incertidumbres estándar, y además se suma la incertidumbre de repetibilidad y de ecuación al final de la expresión. Es decir, hay 5 contribuciones a la incertidumbre: temperatura, humedad, presión, repetibilidad y ecuación. Cada coeficiente de sensibilidad se evalúa en los valores promedio de presión, temperatura y humedad. Y obtenemos los valores de los coeficientes que aparecen ahí, el de temperatura, el de humedad y el de presión. Vean que las unidades de estos coeficientes de sensibilidad son densidad entre temperatura. Para el caso del coeficiente de sensibilidad de temperatura, vean que da 3,875 por 10 a la menos 3, pero dan unidades de kilogramo metro cúbico, que es densidad, entre grados Celsius. De forma análoga, en el caso del coeficiente de sensibilidad en humedad relativa, las unidades son kilogramos metro cúbico sobre porcentaje, y en el caso de presión, kilogramos metro cúbico, que es densidad sobre presión. Bueno, tomamos esos coeficientes y ahora vamos a emplearlos dentro de la ley de propagación de incertidumbre. Para ello, vamos a calcular las incertidumbres estándar asociadas a temperatura, humedad y presión. Entonces lo que hacemos es una suma geométrica de las incertidumbres de calibración y deriva en temperatura y humedad, y la de presión, como no tenía deriva, solamente se considera la incertidumbre de calibración. Tomamos esos valores, los sustituimos dentro de la expresión para la incertidumbre estándar de la densidad del aire y obtenemos una incertidumbre combinada que es de 0,001879 kilogramos por metro cúbico.
Vean que para haber obtenido eso tuvimos que sustituir los coeficientes de sensibilidad respectivos. Muy bien, este es otro ejemplo que vale la pena revisar para estimación de la incertidumbre estándar combinada, y es que se nos solicita hallar una expresión para calcular el volumen de un cilindro en función del diámetro y de la altura y sus respectivas incertidumbres estándar, U del diámetro y U de la altura. La función de medición que define el volumen del cilindro es pi cuartos de d cuadrado h. Vean que d cuadrado tiene un exponente 2. Entonces, la forma en que uno aplica la ley de propagación de incertidumbres es esa que aparece ahí, que es básicamente, escribimos un 2 por la incertidumbre relativa del diámetro. ¿Por qué un 2? Por delante, dentro del paréntesis, por el exponente 2 que tiene el diámetro, más la incertidumbre relativa de la altura, en la cual no hay ningún coeficiente por delante porque el exponente es 1. Entonces lo que hacemos es básicamente despejar la incertidumbre del volumen. Sabemos que el volumen es pi cuartos por d cuadrado h. Entonces lo introducimos dentro de la raíz cuadrada y ahí podemos obtener una expresión que es raíz cuadrada y entre paréntesis pi de h medios de la incertidumbre estándar del diámetro al cuadrado y en otro paréntesis pi diámetro al cuadrado entre 4 por la incertidumbre estándar de la altura al cuadrado. Esa es una expresión bastante compacta que me permite a mí determinar la incertidumbre estándar del volumen de un cilindro. El caso tercero es el caso donde usted tiene una función con argumentos correlacionados. Entonces, en algunos casos muy particulares se emplean correlaciones. Por ejemplo, vamos a considerar un caso en el que usted tiene una correlación, digamos, total entre dos variables x1 y x2. Entonces, para ello vamos a considerar una función de medición que es y igual x1 más x2. Y vamos a hallar una expresión para la incertidumbre estándar de y, considerando que esos dos términos tienen una correlación. ¿Qué significa que tienen correlación? Que hay un coeficiente de correlación 1 entre las variables x1 y x2. Y por lo tanto, si usted aplica la ley de propagación de incertidumbre, tendríamos que aplicarla así. Es la derivada de y con respecto a x1 por la incertidumbre de x1 y la derivada de y con respecto a x2 por la incertidumbre de x2, ambas sumadas al cuadrado. ¿Verdad? Que eso sería básicamente la primera parte de la ecuación. Pero esta segunda parte que hay que añadir es básicamente el doble producto de los coeficientes de sensibilidad por la incertidumbre de correlación entre ellas, donde los coeficientes de sensibilidad valen 1 y la incertidumbre de correlación entre ellas es el producto de sus incertidumbres por el coeficiente de correlación, que en este caso vale 1. Entonces, esa expresión, quedando reducida al producto de las incertidumbres, se sustituye y obtenemos que el valor de la incertidumbre en el caso de dos variables correlacionadas es exactamente igual a la suma aritmética de sus incertidumbres originales. Aritmética. Esto tiene importancia, por ejemplo, cuando usted tiene dos pesas que usted coloca sobre una balanza, donde usted tiene una correlación entre ellas, porque siempre hay correlación entre ellas. O por ejemplo, usted coloca dos bloques patrón en la calibración de un instrumento dimensional. Hay correlación entre esos valores siempre. Entonces, ahí es donde se vuelve importante. Bueno, ese es un caso ahí muy puntual. El siguiente paso consiste en el cálculo de la incertidumbre expandida. La incertidumbre expandida, ¿qué es? Bueno, es necesario una medida de la incertidumbre que propicie un intervalo alrededor del resultado de la medición, dentro del cual los valores que podrían atribuirse razonablemente al mensurando se espera que estén con alto nivel de confianza. Entonces, en planta, digamos, en la práctica, la incertidumbre con base en la cual uno toma decisiones es la incertidumbre expandida. Considerando aspectos de seguridad, comercio, industria, salud, regulaciones, en cualquiera de estas aplicaciones es necesario calcular una incertidumbre expandida adecuada. La incertidumbre estándar expandida se obtiene multiplicando la incertidumbre estándar combinada por el factor de cobertura.
y ese factor de cobertura se debe elegir para una probabilidad de cobertura adecuada y determinar si cumple o no con el teorema del límite central. Bueno. Cuando se informa el resultado de la medición y su incertidumbre combinada, debe dar el valor del mensurando y su incertidumbre combinada indicando las unidades en ambos. Eso es muy importante. Luego, cuando se informa el resultado de la medición y su incertidumbre expandida, debe dar el valor del mensurando y su incertidumbre, indicando las unidades en ambos, el valor del factor de cobertura y la probabilidad de cobertura asociada también. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Para ello, quisiera ver algunos casos del cálculo del factor de cobertura. Y quisiera empezar en los casos donde no se da un cumplimiento del teorema del límite central, donde no se cumple. Entonces, caso 1. Si usted tiene una incertidumbre por repetibilidad y esta no es despreciable, usted tiene que utilizar esta fórmula que se llama la fórmula de Welch-Satterthwaite, donde uno calcula un número efectivo de grados de libertad y entonces el factor de cobertura se determina a partir de la distribución de T-Student con los grados efectivos de libertad calculados con la fórmula de Welch-Satterthwaite. Los grados de libertad de las incertidumbres tipo B determinadas como distribución triangular o rectangular, cuando no se especifican los grados de libertad, vamos a tomarlas como infinito. Significa que usted tiene mucha confianza en los valores de estas distribuciones de probabilidad en cuanto a lo que se refiere al origen de las fuentes de las mismas. En el caso de distribuciones normales, vamos a tomar el número de grados de libertad como 50. Eso basado en un concepto que se llama incertidumbre de la incertidumbre y esperando que no varíen más de un 10% ese valor de incertidumbre respecto al que uno esperaría que fuera el conveniente o el real. Entonces son consideraciones prácticas. Vamos a verlas con un ejemplo. Retomemos el ejemplo 13 donde queremos ahora reportar la temperatura con su respectiva incertidumbre expandida para una probabilidad del 95,45%. Entonces yo lo que quiero aquí es reportar la incertidumbre expandida. Realmente yo quiero saber cuál es la incertidumbre expandida. Entonces ya nosotros habíamos calculado las incertidumbres estándar y la incertidumbre combinada en el ejemplo 13. Vamos a asignarle 50 grados de libertad a la calibración por ser una distribución normal, un número infinito de grados de libertad a la deriva y 16 grados de libertad a la repetibilidad. Ahí tenemos la combinada. Aplicamos la fórmula de Welch-Satterthwaite. Como hay una incertidumbre por repetibilidad que no es despreciable, vamos a aplicar esta fórmula. Entonces tenemos la incertidumbre combinada a la cuarta potencia, que es 0,808, y luego las demás incertidumbres divididas entre sus respectivos grados de libertad. Calculamos los grados de libertad. Aquí es algo muy importante. Los grados de libertad se redondean al entero menor. O sea, si yo obtengo, por ejemplo, un valor 19 y algunos decimales más, lo redondeo a 19. Es más, si yo hubiese obtenido 19,7, yo no redondeo a 20, yo lo dejo en 19. Siempre se redondea al entero menor. Con esos grados de libertad, me vengo a la distribución T-Student. Y como yo elegí una probabilidad de cobertura del 95,45%, entonces yo sé que para 19 grados de libertad el factor de cobertura es 2,14. Empleamos el factor de cobertura de 2,14, lo multiplico por la combinada y obtengo una incertidumbre expandida de 1,7 grados Celsius. Las incertidumbres expandidas aquí nunca deben ser reportadas con más de 2 cifras significativas. Por eso no puedo añadir más decimales, porque lo máximo que yo voy a reportar en una incertidumbre siempre van a ser 2 cifras significativas. Además, ustedes tienen que indicar que este tipo de incertidumbre o que esta incertidumbre sigue una distribución T-Student con 19 grados de libertad, con un factor de cobertura de 2,14, correspondiente a una probabilidad de cobertura del 95,45%. Siempre esas tres cosas son importantes, ¿verdad? Decir el tipo de distribución, el factor de cobertura y la probabilidad de cobertura. Cuando ustedes hablan de una distribución T-Student, deben indicar
cuáles son los grados de libertad de esa distribución t-student con la cual ustedes están calculando el factor de cobertura. O sea, si usted solo me indica que la distribución es t-student, pero no me indica el número de grados de libertad, ese reporte está siendo incompleto. Muy bien. Por lo tanto, uno podría aplicar esto a otros ejemplos. Quisiera que retomáramos el ejemplo 14 de la densidad del aire y calculemos entonces el factor de cobertura respectivo. En este caso, digamos, lo que hacemos es que calculamos el número efectivo de grados de libertad porque existe una incertidumbre por repetibilidad asociada a 5 mediciones. Le asignamos 50 grados de libertad a cada una de las incertidumbres de calibración y obtenemos el valor de los grados efectivos de libertad. En este caso, el número de grados efectivos de libertad me da 78. Yo me puedo ir a la tabla de la t-student y me doy cuenta, haciendo la interpolación respectiva entre 70 y 80, ¿verdad? Que para 78 el factor de cobertura es 2,03, la incertidumbre expandida básicamente me queda como el factor de cobertura por la incertidumbre de la densidad, que ya la habíamos calculado en un caso anterior, y para que quede con dos cifras significativas, esta queda como 0,0038 kilogramos por metro cúbico. La incertidumbre expandida se reporta con un máximo de dos cifras significativas. El reporte de la densidad toma en cuenta el mejor estimador de la densidad del aire, ¿verdad? Y dado que el número de grados de libertad es suficientemente alto, es decir, es mayor a 50 grados de libertad, se puede considerar que la incertidumbre expandida sigue una distribución normal. Entonces, el reporte queda así, 1,0416 más menos 0,0038. Vea que debe haber consistencia decimal, ambos deben tener la misma cantidad de decimales, que serían 4 decimales. Y consistencia decimal, ¿verdad? Consistencia decimal. La incertidumbre expandida debe tener dos cifras significativas, no más. Y para que la incertidumbre expandida tenga dos cifras significativas, necesita 4 decimales. Entonces, por eso se reportan 4 decimales, tanto en el mensurando como en la incertidumbre. El mensurando puede tener más de dos cifras significativas. La incertidumbre es la que no puede tener más de dos cifras. El término que está después del más menos corresponde a la incertidumbre expandida reportada con un factor de cobertura K igual 2, distribución normal y probabilidad de cobertura del 95.45%. ¿Por qué aquí lo reporto como normal a pesar de que me había dado una no exactamente normal? Bueno, porque el número de grados de libertad que obtuve fue suficientemente alto. Muy bien, un segundo caso que se cumple aquí o que se estudia aquí, cuando no se cumple el teorema del límite central, es cuando predomina una distribución rectangular. Cuando predomina una distribución rectangular, el factor de cobertura se obtiene multiplicando P, que es la probabilidad de cobertura, por raíz de 3. En el caso de que la probabilidad de cobertura sea de un 95,45%, el factor de cobertura daría como resultado 1,65. A modo de ejemplo, supongamos que se desea determinar la aceleración de la gravedad con su respectiva incertidumbre expandida para una probabilidad de cobertura del 95,45% en un lugar donde la latitud y la altura ortométrica corresponden a estos valores que ya vimos en un ejemplo anterior. Consideremos el error máximo de la medición como 1 segundos y una altura ortométrica de un metro. Entonces, si usted toma la ecuación de Tulin y lo sustituye, nos daba 9,77808 metros por segundo al cuadrado, como lo habíamos visto anteriormente. Pero ahora vamos a considerar incertidumbres asociadas a la latitud y la altura ortométrica. Entonces tomamos el segundo de arco y lo dividimos entre raíz de 3, considerando que sigue una distribución rectangular simétrica. Luego convertimos ese segundo de arco a radianes, sabiendo que un grado tiene 3600 segundos y que un radián son 180 entre pi grados.
dándonos como resultado 1,40 por 10 a la menos 6 radianes. Esa sería la incertidumbre de la latitud. Y la incertidumbre de la altura ortométrica es 1 metro entre raíz de 3, suponiendo que conocemos ese error. Luego la ecuación de Tulin ya habíamos determinado que tenía una incertidumbre propia de un error y que vale 0,000565 metros por segundo al cuadrado, que es básicamente un error de un 0,01% del valor de gravedad local. Aplicando la ley de propagación de la incertidumbre, entonces podemos determinar el valor de la incertidumbre estándar combinada de la gravedad local, para lo cual evaluamos los coeficientes de sensibilidad, primero con la latitud y luego con la altura ortométrica. Calculando esas derivadas parciales y evaluándolas en los valores del ángulo de latitud que obtuvimos, tenemos los coeficientes de sensibilidad. Sustituimos los valores de los coeficientes de sensibilidad, pero quiero que presten atención. En el caso de la contribución asociada a la latitud y la contribución, aquí hay un errorcito en el segundo término, debería ser, la ecuación debería leerse en el segundo término dentro de la raíz, que es la gravedad local con respecto a la altura. Ahí debería ser una h por la incertidumbre de altura. Adviértase ahí esa corrección. Entonces, cuando usted llega y aplica la ley de propagación de incertidumbre, tanto el aporte de la incertidumbre asociado al término del ángulo y el aporte de la incertidumbre asociado a la altura ortométrica son despreciables. De hecho, ustedes pueden ver que el valor de la incertidumbre estándar combinada es 5,65 por 10 a la menos 4 metros por segundo al cuadrado, que es igual que el valor de la incertidumbre por ecuación. Entonces, si uno quiere saber, si uno quiere analizar esto con cuidado, existe un criterio que uno puede aplicar y es el siguiente. Aquí predomina una incertidumbre rectangular porque las otras dos son despreciables. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tomemos la incertidumbre, el conjunto de incertidumbres que son despreciables, las vamos a llamar incertidumbres del resto, que en este caso corresponden al aporte de la latitud y la altura ortométrica. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esos dos términos dividido entre la incertidumbre estándar combinada me da un valor de 0,0016. Cuando el valor de las incertidumbres del resto sea menor a 0,3, vamos a decir que ese resto corresponde a una serie de incertidumbres, o un conjunto de incertidumbres que puedo considerar despreciables. Por lo tanto, ¿esto qué implica? Que predomina una distribución rectangular. Y por lo tanto, el factor de cobertura es 1,65. Si usted multiplica 1,65 por la incertidumbre estándar combinada, le da 0,00093 metros por segundo al cuadrado y podemos reportar entonces en consistencia decimal con 5 decimales, tanto el mensurando como la incertidumbre, aclarando que el factor de cobertura es 1,65, que la distribución es una distribución rectangular y que la probabilidad de cobertura es de un 95,45%. Hay un tercer caso que se da cuando predominan dos distribuciones rectangulares. Cuando predominan dos distribuciones rectangulares, el resultado es una distribución trapezoidal caracterizada por el parámetro beta que ya hemos conversado. Como ustedes pueden ver en el material del capítulo 3, el factor, digamos, de cobertura puede estar dado por dos ecuaciones que van a depender de cuál sea la relación de beta y p entre 2 menos p. Entonces ahí están las dos ecuaciones que ustedes pueden aplicar. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que se desea medir una hoja de papel y reportarla con su respectiva incertidumbre expandida para una probabilidad de cobertura del 95,45%. Se midió el largo y se midió el ancho con una regla rígida y se obtuvieron como resultados 280 y 216 milímetros largo y ancho. Se calcula el área, se calcula la incertidumbre estándar del ancho y del largo, considerando que únicamente la incertidumbre que va a afectar aquí es la resolución de la regla, que vamos a suponer que es de 1 milímetro. Entonces, 1 milímetro entre raíz de 12 sería la incertidumbre estándar tanto de L, el largo, como del ancho H. Se calcula la incertidumbre estándar combinada, que como el área es un producto de L por H, se puede hacer a partir de la suma de incertidumbres relativas y de
utilizando el valor del área respectiva, puedo obtener el valor de la incertidumbre estándar del área, que me da 102 milímetros cuadrados. Se calcula el valor de beta. Este valor de beta yo lo puedo calcular a partir de las incertidumbres estándar relativas. Entonces lo calculamos, me da 0,116 y calculamos el valor de P entre 2 menos P. Eso me da 0,913. Entonces, en la ecuación que corresponde cuando beta, que es 0,116, está por debajo del 0,913, entonces es esta que aparece aquí. Esta es la ecuación correcta. Ahí hay un errorcito, debería ser beta menor, ¿verdad? A P entre 2 menos P. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a emplear es esta ecuación que dice 1 entre raíz de 1 más beta cuadrado entre 6 por 1 menos raíz de 1 menos P1 menos beta cuadrado. Sustituimos los valores respectivos y obtenemos 1,92. La incertidumbre expandida entonces se obtiene multiplicando 1,92 por 102 milímetros cuadrados. Me da 196 milímetros cuadrados, pero para convertirlo a dos cifras significativas, yo voy a convertir esto a centímetros cuadrados. Entonces me queda 2,0. El área entonces la voy a reportar en centímetros cuadrados y sería 604,8 más menos 2,0 entre paréntesis centímetros cuadrados, donde el término de 2,0 corresponde a la incertidumbre expandida reportada con un factor de cobertura de 1,92, una probabilidad de cobertura del 95,45% y que corresponde a una distribución trapezoidal con beta igual 0,116. Siempre que yo reporte la incertidumbre como una trapezoidal, debo indicar el valor del beta respectivo. Estos tres casos que hemos visto corresponden a los casos donde no hay un cumplimiento del teorema del límite central. Ahora, si el teorema del límite central sí se cumple, entonces yo puedo determinar el factor de cobertura directamente en función de la probabilidad de cobertura. Si nosotros queremos emplear una probabilidad de cobertura del 95,45%, el factor de cobertura es exactamente 2. Veamos este ejemplo. Se desea calcular el diámetro de un rodillo con su respectiva incertidumbre expandida para una probabilidad de cobertura del 95,45%. Para ello se emplea un calibrador Vernier cuya incertidumbre por calibración es 0,03 milímetros con K igual 2 distribución normal y una probabilidad de cobertura del 95,45% y cuya deriva entre calibraciones se estima en más o menos 0,02 milímetros. Se van a realizar 10 mediciones y se obtuvo un promedio de 85 milímetros con una desviación estándar de 0,00471 milímetros y el error por expansión térmica se estima en más o menos 0,015 milímetros. Entonces, ¿qué hacemos? La función de medición va a ser que el diámetro es el diámetro promedio más una serie de correcciones. ¿Cuáles son las correcciones? Una asociada a la calibración, otra a la deriva, otra a la repetibilidad y otra a la expansión térmica. Esas correcciones valen 0, pero aportan incertidumbre. Por lo tanto, el mejor estimador del diámetro son los 85 milímetros porque las correcciones aportan, digamos, una corrección 0, aunque sí tienen incertidumbre. Se calculan las incertidumbres estándar, la de calibración dividiendo la expandida entre el factor de cobertura con 50 grados de libertad, la deriva entre raíz de 3 considerando que sigue una distribución rectangular simétrica, la repetibilidad básicamente como son 10 mediciones se divide entre raíz de 10 con el método de evaluación tipo A que es la desviación estándar experimental de la media y la de expansión térmica, que es básicamente el cambio por expansión térmica entre raíz de 3. La suma geométrica de esas cuatro da como resultado 0,0209. Si uno hace un gráfico de pesos de incertidumbre, te das cuenta y podemos evaluar que la incertidumbre por repetibilidad es despreciable. Y otra forma de ver que esa incertidumbre es despreciable es dividiendo la incertidumbre de repetibilidad entre la incertidumbre estándar combinada. Como da menor a 0,3, decimos que es despreciable. Como la repetibilidad es despreciable, no es necesario calcular el número efectivo de grados de libertad y se considera
que como es la convolución de una normal y dos rectangulares, eso sigue una distribución normal y sí se cumple el teorema del límite central. Por lo tanto, vamos a emplear un factor de cobertura de k igual 2 para una probabilidad de cobertura del 95,45%. La incertidumbre expandida la vamos a expresar como básicamente el factor de cobertura 2 por la incertidumbre estándar combinada con dos cifras significativas, me da 0,042 milímetros, y entonces ahora puedo reportar el diámetro como 85,000 más menos 0,042 milímetros. Vean que tiene que haber consistencia decimal. El término después del más menos corresponde a la incertidumbre expandida con un factor de cobertura k igual 2, una probabilidad de cobertura del 95,45% que corresponde a una distribución normal. Bueno, básicamente ese sería el caso donde se cumple el teorema del límite central. Bueno, muchas gracias, muchachos. Con esto termino la presentación del tema de introducción a la incertidumbre de medida. Espero que les haya sido útil. Muchas gracias.